Esta es la segunda parte y conclusión del podcast Autoritarismo y Libertad en tiempos de pandemia. ¡Dale! Bienvenidas y bienvenidos a Vivir y Vencerás, un podcast de análisis político y cultural con conciencia de clase y perspectiva de género, o que al menos lo intenta, desde el desierto más al norte del sur. Pasando al tema de la libertad, voy a avanzar una definición también breve. La baso en la idea vieja del liberalismo clásico en el sentido del individuo, ¿no? La libertad individual para hacer algo, que obviamente para su época es revolucionaria, va en contra de esta idea del súbdito, del rey, pero le añado también la percepción de Marx, que es antes de tener la capacidad de ser así de libre, hay una serie de condiciones materiales que se deben de cumplir, ¿no? O sea, no puedes ser libre si no tienes garantizada casi que la pirámide de Maslow, o sea, como estas cosas de un techo, seguridad, comida, ¿no? Un ambiente sano. Solamente así se puede empezar a ser libre. De lo contrario, la broma que se echa Marx es de que en el sistema capitalista uno es libre hasta para morirse de hambre bajo de un puente, ¿no? Y esta voluntad de libertad que llevó a un grupo en las revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, las europeas y a través de las colonias y esta riqueza que se fue saqueando del sur global, creó a esta nueva nobleza, ¿no? Pero eran los comerciantes que se convirtieron en la clase capitalista. Lo que está detrás de esta pandemia es la destrucción de la naturaleza. El virus sale de un lugar en la selva porque se están talando grandes cantidades de tierras salvajes y entramos en contacto con animales y de repente eso genera toda una reacción a nivel global por todas las interconexiones. Entonces, en todo caso, mi planteamiento es la siguiente, o sea, se necesita una nueva idea de libertad. Nadie puede ser libre indefinidamente. Mi libertad o la libertad de alguien termina cuando afecta la libertad de alguien más. A esa definición, ¿qué le sobra, qué le falta? Marx seguramente leyó a Marco Aurelio, que decía: la actividad más genuinamente propia de un hombre libre es la agricultura. Y creo que hay una gran sabiduría en ello porque es la actividad que dota de autosuficiencia alimentaria a quien la ejerce. Y es una habilidad que hemos menospreciado, que hemos ocultado en este mundo tan centrado en las ciudades y en la vida urbana. Y efectivamente, contrario a esa libertad de autosuficiencia y de autonomía, la libertad que nos ofrecen es la de escoger la forma más cómoda de ser explotado. Esa es la libertad que nos ofrece el mundo moderno en el sistema económico actual. Pero tratando de buscar un contenido más esencial del concepto de libertad, ontológicamente la libertad tendría que ser un estado en el cual las personas, no solo individual, sino colectivamente, encontraran, sí, esas condiciones objetivas y materiales que les permitieran elevar la vista hacia algo más alto, que es la realización de sus aspiraciones, de sus tendencias, de sus gustos, de sus aficiones, con el solo dique de la libertad de quien se encuentra al lado. Así que esta máxima de Kant acerca de que todo individuo es en sí mismo un fin y nunca un medio para los fines de otro, es algo que se nos ha olvidado y está en la raíz de la explotación moderna. Eso es a lo que tendríamos que regresar, y en una visión todavía más radical que lo que nos propone Kant está el pensamiento de los pueblos originarios, que no solamente hablan de individuos y colectividades humanas, sino también de su relación con el entorno y con esta única nave espacial que todos compartimos, que es el planeta Tierra, y que hasta que no tengamos una colonización espacial es el único sistema finito en el cual podemos convivir y desarrollarnos. Así que a esta libertad solo contenida en la libertad del otro ser humano tendríamos que añadirle la contención del derecho de existir y de prevalecer de la propia naturaleza. Acerca de lo que dices sobre cómo hemos arrasado los ecosistemas y esto provoca que estemos más en contacto con especies que se ven pues orilladas a convivir con los entornos urbanos, yo pondría algunos matices porque es muy interesante una reflexión reciente que escuché. Dice, a ver, pensemos, el coronavirus en teoría surgió a raíz del consumo de murciélagos. No es solamente que en China tengan una cocina exótica por su propia cultura. Lo que ocurre es que la industria cárnica es también elitista en países tan segmentados, tan estratificados como lo es China.
Entonces, las enormes masas de trabajadores en China no pueden acceder a las carnes que nosotros compramos en el supermercado, pollo, res, pescado, aves, sino que tienen que recurrir para su dieta proteínica a otro tipo de carnes que nosotros llamamos exóticas, pero son más bien las carnes que están a su disposición en el mercado de bajo valor. Entonces por eso los vemos comiendo alacranes y ratas y en este caso murciélagos. Así que el propio sistema que hace una distribución global del consumo y produce carnes de primera, segunda y tercera calidad, llega incluso a segregar de esa última categoría al consumidor más pauperizado. Y por eso es que los chinos consumen estas dietas. Ahora, yo soy particularmente proclive a que recuperemos la dieta prehispánica que incluye una buena cantidad de insectos para complementar la ingesta proteínica, pero eso no obsta a esta crítica de que las personas menos favorecidas por el sistema se ven orilladas a este tipo de consumo. En México también lo podemos ver en la zona, por ejemplo, de Costa Chica y la montaña de Guerrero. Las personas comen armadillo, comen cocodrilo, comen iguana, a pesar de las prohibiciones legales para el consumo de estas especies, porque no tienen de otra y porque es la forma más sencilla que tienen y es que no les alcanza para asistir a una carnicería. Así que, otra vez, esta situación en la que nos encontramos es el resultado de las iniquidades del propio sistema. Este modelo de mercado donde pasamos a ser de una economía de mercado a una sociedad de mercado, donde las transacciones de dinero son el centro de todo nuestro universo humano, en realidad una cosa que nunca ha podido hacer es reproducirse a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ofrece significado a las personas, ¿no? Más allá de lo material. No cree en relaciones recíprocas entre los humanos y la naturaleza. Aborrece la solidaridad, es el individuo, es el individualismo, es egoísta. Entonces siempre se ha tenido que apoyar en la tradición, o sea, en la religión, en el Estado, en el deber, en estas cosas viejas, viejísimas, para legitimarse. Y en ese sentido, al seguir avanzando y al ir al mismo tiempo erosionando las relaciones antiguas, las culturas, las religiones, los diferentes pues formas de relacionarse que teníamos hace nomás 100 años, e ir plantando una cultura, ¿no? Que en este caso pues sería la estadounidense, ¿no? La gringa, no permite una ética política del conjunto, pues. Y eso es algo que carece, es estéril en realidad. O sea, y por eso lo que decía antes de esta necesidad de colgar de las estructuras viejas del Estado, de la legitimidad, del poder, del patriarcado, que esa es otra. O sea, ahorita con lo de la contingencia, platicando con amigas feministas, comentaban el retroceso que ha sido, o sea, lo pintaba más o menos como en una pelea de box, que el feminismo apenas hace 2 meses estaba muy sano, ¿no? Le estaba pegando al contrincante y de repente esta pandemia fue como uno de esos golpes volados que de repente mandan a la lona a alguien y le empiezan a contar, ¿no? Y habría que pararse de nuevo. Lo digo porque al regresar a la casa, al hogar, entre comillas, las relaciones machistas se están volviendo a dar. Ayer justo acá en México se supo la noticia de un feminicidio de una niña de 13 años y cómo en realidad las casas, los hogares no son lugares seguros para muchas mujeres y cómo también esta constante tensión entre este impulso hacia la libertad que muchas personas tenemos, ¿no? Y diría que la mayoría, y esta reacción de este sentido común que se nos ha venido poniendo, precisamente desvincularnos de nuestras relaciones pues con lo que nos rodea, ¿no? Bueno, empezando por el individualismo, pues claro, un modelo de consumo que construye una serie infinita de necesidades artificiales, de las cuales podríamos prescindir si no fuera por las aspiraciones que nos colocan como visión de éxito, es decir, tener el último celular a pesar de que el nuestro siga funcionando, tener una casa de ciertas características, cambiar cada año de automóvil e inclusive modificar nuestro cuerpo. Si no tienes tetas, pues ponte unas. Si eres pito chico, ponte un implante. Si no estás bronceado, métete a una cama de rayos ultravioleta. Bueno, pues todos estos son consumos accesorios, no indispensables, que cosifican la vida humana y para que eso sea posible, pues necesitas aislar al individuo de su comunidad y hacer que se compare con el otro, siempre aspirando a ser mejor, en una lógica de competencia que sustituye a la colaboración, la solidaridad, la sororidad.
Así que por eso es que este sistema necesita ser individualista y necesita socavar los sentimientos de compasión, de conmiseración, de empatía, para que pueda seguir ofreciendo un universo infinito de mercancías caducables a la vuelta de la esquina. También habría que ser cuidadosos de romantizar a las culturas tradicionales. Como toda creación humana, son perfectibles, tienen cosas que mejorar, pero definitivamente un modelo que se implanta como hegemónico y que destruye visiones de mundos, lenguas indígenas. Decía Carlos Montemayor, cada vez que muere una lengua indígena, muere una visión del mundo. Ya no sé si también lo decía León Portilla o quién lo dijo primero, pero los dos impulsaron siempre esta mentalidad y es una reflexión bien importante. Lo que termina provocando es la falta de alternativas, la falta de opciones con las cuales contrastar el modelo hegemónico y que permita visualizar caminos alternativos para el desarrollo humano. Finalmente, el individualismo en términos macros es la implementación de un único modelo de desarrollo, una única forma de entender la realización humana. Y pues sí, aliado a estas nociones, a estos poderes fácticos retrógradas y oscuros, ¿no? Como son el patriarcado, como son la religión católica o los distintos tipos de cristianismo, etcétera, etcétera, pues tienen como efecto en esta contingencia sanitaria que los avances que han logrado ciertos movimientos, como el feminista que tú señalas, retrocedan no porque pierdan vigencia o no porque pierdan fundamento, sino porque en la materialidad de la vida cotidiana se traduce en estos hechos aberrantes como el feminicidio de una niña de 13 años en México, y solamente es un botón de muestra, lamentablemente. Y lo decíamos en nuestra conversación pasada, las condiciones estructurales de hacinamiento, de satisfactores básicos como son el agua potable, la pobreza crónica, la violencia, que es un mal también crónico en nuestro país, se desatan como demonios que ahora no tienen mucho espacio en donde distribuir su ponzoña y terminan dirigiéndose al ámbito doméstico. Ya lo decíamos, yo me preguntaría, ¿cuál es el espacio seguro para las mujeres el día de hoy? ¿Cuál es un espacio seguro para los niños y las niñas? ¿Cuál es un espacio seguro para los ancianos o para las personas con discapacidad, para las personas que sufren una enfermedad crónica que puede ser señalada por la sociedad como apestados? Yo me lo pregunto porque las escuelas han dejado de ser lugares seguros. Ya dijiste que los hogares, el espacio público no es seguro definitivamente en grandes extensiones de nuestro territorio, y eso provoca que quienes pueden pagarlo se atrincheren en murallas coronadas por alambre de púas y por videovigilancia con ejércitos privados de seguridad pagada. Y estos son los contrastes, ¿no? de todas las ciudades en el país. Zonas atrincheradas de esta manera con gran opulencia, en donde las personas pueden pasar con relativa comodidad esta cuarentena, ya que tienen piscinas, mansiones, espacio suficiente para desarrollarse y conectividad que les permite continuar con actividades como el home office o las tareas en casa. Mientras que el niño o la niña que vive en un cuarto rentado de 4 por 4 metros con sus otros 2 hermanos y sus padres o padrastros o quienes tenga de tutores, no solamente están allí hacinados, sino también expuestos a la volatilidad del temperamento del tirano en turno, ¿no? El tiranuelo ahí doméstico, el machirulo que frente a la frustración pues se va a poner a beber, va a enojarse porque le han quitado el fútbol de fin de semana y va a terminar desquitándose, golpeando y violando a su pareja y tal vez lamentablemente al resto de la familia. Considerando que esta crisis no es única, que se añade a 2 anteriores, que es una del terrorismo y la otra la económica, terrorismo a partir del 2001 y la económica a partir del 2008, y que se antepone a una próxima, que es la ecológica, vemos que todo el tejido social se ha ido desgastando y desde mi punto de vista habría que aceptar que estamos en un paso de un sistema económico a otro, ¿no? No digo para bien necesariamente, o sea, la historia siempre
que esté en disputa, ¿no? No está a favor de nadie, es el futuro, es territorio en disputa, pero este modelo económico, esta forma de producir, de consumir, de desechar, ya no se aguanta a sí misma, básicamente porque se basa en dinero que no existe. A partir de los años 70, que se genera este crédito infinito, una oferta monetaria infinita, y luego se vive de la deuda, quienes lo prestan. O sea, ese modelo es el inicio del cambio, y ahorita estamos viendo como este desgaste, y entonces habría que aceptar que estamos en esa fase de cambio de un sistema económico a otro, y que este cambio, también si vemos la historia, esta transición en realidad nunca es pacífica, ¿no? Más bien lo contrario, siempre hay choques y desafortunadamente luchas por la vida, ¿no? Especialmente desde las clases que no tienen más que eso. En ese sentido, quisiera plantear en todo caso la pregunta, en ese proceso, ¿qué toca hacer? ¿Cómo afrontar este proceso, ¿no? O sea, ¿cuáles son posibilidades, diferentes rutas? Por ejemplo, un mundo con más libertad tendría menos mercado, una economía que no se basara en las transacciones financieras, que no todo tuviera precio, ¿no? La salud, la seguridad social, el acceso, ¿no? De todas las personas a condiciones de vida mínimas. ¿Cómo nos lo podemos imaginar? A ver, primero es desmontar la falacia que tú esbozaste, ¿no? O sea, este crédito infinito, esta especulación infinita en un sistema que es finito. Lo primero es que tenemos que estar conscientes que vivimos en un mundo finito con recursos que tienen un límite. Mientras no tengamos esta conciencia, no vamos a poder modelar algo que sea congruente con el horizonte, con el contexto. Así que primero es desmontar esta idea de un mercado y una demanda y un crecimiento que va a continuar indefinidamente. Por lo tanto, tenemos que invertir el paradigma. Todos estamos obsesionados con el crecimiento. A todos les asusta que México no crezca y que incluso empiece a representar un crecimiento negativo. No es por las decisiones correctas, es decir, no estoy diciendo que esté haciendo bien el gobierno de Obrador con sus políticas económicas. Nos estamos enfrentando a una parálisis de crecimiento, pero esto podría ser positivo si tuviera perspectivas de desarrollo y fortalecimiento del mercado interno, modificación de las orientaciones productivas. Vivimos en un país donde la mayoría de los empleos están orientados al servicio, y los empleos orientados al servicio están a la expectativa de la volatilidad de su demanda. O sea, pensar que el turismo es un motor para el desarrollo de México topa con pared en circunstancias como esta, cuando se detiene el turismo, se detienen las comunicaciones, los intercambios, porque está en el tercer sector de la economía, el de servicios. La burocracia está dentro de esa esfera, así que no deberíamos aspirar a ser un país que ofrece turismo al mundo. Tendríamos que ser un país que ofrece productos, e inclusive dejar de ofrecerlos al mundo en primer lugar y empezar a ofrecerlos internamente, lo que decíamos antes, modificar la dinámica de un mercado global por una serie de mercados regionales que estén más integrados, que tengan un flujo mucho más orgánico, que dependan mucho menos de la especulación, de los grandes traslados intercontinentales o transoceánicos, y eso definitivamente representa una disminución de la variedad de las mercancías a las que podemos acceder, pero a cambio tendríamos mucho más estabilidad en ese consumo. Si bien, como decíamos la vez pasada, no tendremos acceso ahora al caviar o al salmón, pues sí lo tendremos a los esparraguitos o al maíz de distintos tipos, y no un único maíz transgénico. A los chapulines, etcétera. Empezaríamos a consumir localmente y tendríamos una lógica más regional en nuestra estructuración económica. Yo creo que esa es una de las alternativas importantes. Tenemos que pensar en decrecimiento en muchos niveles, incluyendo el poblacional. Tenemos que tener conciencia de la planificación familiar y no depender de las campañas de Estado, sino que forme parte de la cultura popular, que sea parte de la conciencia y los debates familiares, y que las parejas realmente se planteen qué tipo de familia quieren tener, qué tan numerosa, cómo van a satisfacer las necesidades de los niños y cómo estos se van a poder desarrollar plenamente sin, o más bien libres de las aspiraciones artificiales de las que hablábamos antes. Creo que va por allí, y para darle más consistencia a este planteamiento tendríamos que voltear a
ver precisamente a las personas que han construido autonomía o que han sobrevivido a pesar de los pesares. Los pueblos indígenas, vuelvo a decirlo, tienen muchas cosas que enseñarnos y tenemos que hacer un acto de humildad y de mucha disposición a entender, a modificar nuestra mentalidad y a aprender de ellos. Lo mismo el feminismo, que tiene coordenadas de valor bien distintas a este sistema que además de capitalista es patriarcal, o junto con capitalista es patriarcal, y valorar mucho más la perspectiva femenina, no de las mujeres que se han encumbrado al poder, en el poder jugando el juego del patriarcado, sino de las mujeres que son verdaderas expertas en economía, siendo amas de casa y que hacen milagros con un ingreso paupérrimo, sacando adelante a las familias. Esto puede sonar muy superficial, pero creo que está en la entraña del replanteamiento de los paradigmas que nos han llevado a esta situación. Las alternativas no son grandilocuentes, no son espectaculares, al contrario, creo que son la sensatez, el justo medio, el buen criterio y retomar de la tradición y de la experiencia ancestral y del consejo de los ancianos lo que es útil para este mundo moderno y constante cambio. Me pregunto si realmente va a haber una modificación del sistema económico o lo que será es acceder a un estado distinto del capitalismo, que ya pasó por el mercantilismo, que ya pasó por el capitalismo nacional, que se encuentra en su fase de globalización. Y me pregunto si esta crisis terminará fortaleciendo a este sistema económico, llevándolo a su siguiente nivel, aparejado, como lo decías, del poder político, apoyado en los ejércitos y la fuerza bruta, apoyado en el autoritarismo y la erradicación de las libertades individuales y colectivas. Eso es lo que se avecina más claramente en el horizonte, y la única alternativa otra vez es la organización popular con las características, las reflexiones y la toma de acción que he descrito desde mi punto de vista. Hay que volver a lo básico y entender que somos seres orgánicos, que necesitamos satisfactores básicos, y no es buscar condiciones mínimas de existencia, sino buscar condiciones óptimas de existencia. Y cuando hablo de condiciones óptimas de existencia, me refiero a que sí reduciremos y modificaremos nuestros hábitos de consumo, entendiendo que se encuentran esa reducción y esa modificación en la lógica de la sostenibilidad. Entender que este mundo solo lo tenemos prestado y está prestado por las generaciones que nos van a seguir. No nos pertenece, le pertenecen a nuestros hijos, a nuestros nietos, a sus bisnietos y tataranietos. Y solamente con esta dimensión es que vamos a modificar el sistema económico. Nos va a costar décadas y va a ser una lucha palmo por palmo, pero o lo empezamos a hacer y seguimos el ejemplo de quienes ya iniciaron a construir sus autonomías, o vamos a sentenciar nuestro futuro. La nueva era va a estar en constante ataque por enemigos invisibles e incontrolables. Ya se puede ver en el lenguaje militar que muchos países están teniendo con lo del virus, en vez de verlo como lo que es, ¿no? Un problema de salud, a nivel de gestión. Inclusive gobiernos como el español, ¿no? Que es progre, también están dale y dale con un lenguaje militar. La Organización Internacional del Trabajo dice que esta pandemia puede ocasionar la pérdida de 25 millones de empleos, y en ese sentido, retomando lo que decías, esta idea de hace 300 años de que la historia siempre es ir mejorando y que mejorar implica mayor acceso a lo material, y esta idea de progreso es inevitable, pues es ilógico, ¿no? Lo que decimos acá como la lógica irracional del crecimiento ilimitado. O sea, no puedes todo mundo sea dueño de una mansión porque posiblemente no alcanza el mundo, ¿no? No alcanza la madera, no alcanza el agua. En ese sentido también reformular las ideas que hicieron a los grandes cambios históricos. Pienso en la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. No se puede hacer como el mismo refrito, porque también en todo caso todo este proyecto del socialismo del siglo XX también pensaba en esta idea de progreso que es muy liberal. O sea, vamos derecho hacia lo bueno, y lo bueno es lo material, que claro, se entiende por las condiciones de donde salían, pero probó un callejón sin salida. Lo que queda es ir preparándonos para la siguiente momento, punto de quiebre, que aceptando que estamos en una fase de cambio y que los cambios siempre hay sacudidas, pero lo que está dando esta pandemia, que sin ella esta conversación hubiera sido
sido mucho más difícil de tener o se hubiera quedado en ciertos círculos. No tanta gente se estuviera preguntando también qué va a pasar, qué se puede hacer. Habría que crear como alternativas formales, crear prácticas en lo cotidiano contra el miedo. Necesitamos construir esta esperanza. El futuro es territorio en disputa, la historia no está a favor de nadie y no es esta línea ascendente de manera eterna. Estamos viendo que tenemos que ser suficientemente conscientes para calmarnos y especialmente ahorita con lo de la pandemia, para empezar hay que sobrevivirla y al mismo tiempo ir organizando, ir pensando nuevas formas, porque si pensamos que va a seguir igual todo, la única forma en que siga igual, entre comillas, es deuda global y ahí nos quiero ver. El discurso bélico construye un enemigo imaginario, un enemigo invisible. Ha sido la estrategia tal vez de los últimos 2 o 3 siglos, perfeccionada y vuelta a utilizar cada vez más por el poder del dinero y de la política. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con dejarnos vencer o convencer por el miedo y más bien entender que toda crisis es la oportunidad de una regeneración y estamos en una crisis tan profunda que puede dar paso a una regeneración igual de profunda. Empezamos hablando de libertad, o más bien un tema central de esta conversación ha sido la libertad, y platicábamos de algo que dice Tucídides en la Guerra del Peloponeso. Si has de escoger entre vivir tranquilo o vivir libre, escoge lo segundo, porque en la libertad puedes encontrar tranquilidad por momentos, pero siempre será necesario un esfuerzo por recuperar la libertad o por mantenerla. En la tranquilidad puedes encontrar la tranquilidad del esclavo. Creo que tenemos que aparejar la discusión con planteamientos de acción y una propuesta sería que quienes nos escuchan y nos han hecho el favor de llegar hasta aquí interactúen por los medios que sea con nosotros, planteen las críticas a esta conversación, planteen las ideas también que les evocan o que tienen y empecemos a construir planes de acción, pero vuelvo a repetir, no desde la nada, sino desde la experiencia. No hay tantas cosas que imaginar, sino cosas que implementar. Hay cosas que ensayar, hay acciones que llevar a la práctica. La acción directa no es solo la acción violenta, o la acción revolucionaria no es solo tomar las armas. También tiene que ver con cómo transformamos, repito, nuestros hábitos de consumo, pero también las formas en que nos relacionamos interpersonalmente con nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos y compañeros de trabajo, con nuestros congéneres. En cada uno de esos microescenarios del poder es donde podemos incidir y donde podemos empezar a generar cambios que esperamos que sean exponenciales.